Bienvenidos a Discutamos México. El día de hoy vamos a conversar acerca de la historia. Nos acompañan 3 distinguidos historiadores que expresarán sus puntos de vista y sus ideas acerca de cómo se investiga la historia hoy en México, cómo se escribe, cómo se difunde, en qué situación se encuentran las publicaciones que abordan estos temas de gran interés. Bueno, en primer lugar hay que decir que la historia, como una disciplina, como una ciencia y un arte, como la han definido algunos de los más notables pensadores como ciencia y arte, la historia goza de una salud envidiable hoy en día, porque prácticamente no hay un tema de la vida de los hombres que no resulte apetecible por parte de los historiadores. No se pueden, digamos que restringir a una denominación como de historia política, historia económica, historia social, porque cada uno de estos planos se desdobla en una gran cantidad de elementos y además surgen otros muchísimos. No sé, la historia de la medicina, la historia de la prensa, la historia de las mujeres y ahora también recientemente la historia de la masculinidad, la sexualidad, en fin, hay una abundancia inmensa de temas y eso hace que la disciplina esté como en efervescencia permanente. No hay, digamos, que algo que la contenga y eso tiene mucho de positivo, aunque también, insisto, podría tener elementos para decir, a ver, cuidado, ¿qué estamos haciendo con esta, digamos que energética actividad de historiarlo todo? Es una efervescencia, mira, yo que me dedico al siglo XX, que entre otras cosas está movida y hasta movilizada por el hecho de que muchas de las certidumbres que guardábamos sobre el siglo XX se han caído en los últimos 20 años. Esa es la verdad. Y la pregunta por nuestro pasado se ha vuelto una pregunta de la sociedad entera. Si vemos la historia cultural, ¿verdad? La historia de la sexualidad, la historia de las mujeres. Es decir, ha habido una multiplicación de objetos historiográficos. Y yo diría que cada objeto hoy en día casi tiene su método propio, ¿verdad? Y se ha convertido en una disciplina propia. La idea de centrar el estudio del pasado solo sobre fuentes textuales que se llaman archivos está en crisis. Hoy la imagen es, por supuesto, una de las fuentes principales. Las cosas, lo que queda de los vestidos, lo que queda de las armas, las cosas mismas. La imagen en sí trae consigo muchísimos problemas historiográficos que apenas estamos tratando de resolver, ¿verdad? De cómo leer una imagen. Es algo que se lee de manera muy distinta a un texto, un cuadro. Pues un cuadro tiene un lenguaje propio, ¿verdad? Y la verdad es que hay que reconocer que tenemos todavía cierto, yo no diría analfabetismo visual, pero apenas estamos viéndonos con este gran universo de la imagen. Digamos, en congresos lo que uno ve de esa efervescencia fantástica es una especialidad cada vez mayor, es un rigor y una profesionalidad que no existían en los historiadores de antes. Eso sin duda alguna. Mira, yo pienso y creo que realmente podemos hoy hablar de una apertura en términos de la historia y del conocimiento de la historia que quizá no habíamos vivido en el siglo XX, o que al menos en los últimos años del siglo XX empezó a darse de una manera muy abierta, muy de divulgación, porque finalmente creo que eso es. La divulgación es tomar exactamente todo este procedimiento o todas estas grandes investigaciones que terminan siendo obras historiográficas, porque creo que una buena divulgación necesita forzosamente pasar por esas obras historiográficas fundamentales para explicar, y a partir de ahí entonces tratar de explicar en un lenguaje distinto a la gente, al médico, al abogado, al ama de casa, al maestro, que no tienen ni tiempo para leerse los 10 tomos de la historia moderna de México, sobre Porfirio Díaz, de Cosío Villegas, que no se van a meter al Zamacois del siglo XIX para entender qué fue la intervención o la época de Santana. Y que, sin embargo, yo creo que la apertura democrática sí ha traído ese interés en que la gente está ávida de conocer la historia. Por una parte, recordemos que el siglo XX se llenó, aunque todos los países tienen historia oficial, es un hecho que nosotros abusamos quizá de esa historia oficial, sobre todo en la manera en que se daba a conocer, que era la obra nacional, que era el libro de texto gratuito, independientemente de que la academia hacía su trabajo, que tenía sus hay grandes trabajos historiográficos a lo largo de todo el siglo XX, pero no había ese vínculo entre el trabajo académico y la gran sociedad o la sociedad que se desenvuelve cotidianamente. Y creo que exactamente el proceso democrático también abrió la posibilidad de que esos trabajos historiográficos, esa gran academia, empezara a bajar a través
de cuestiones de divulgación, simplemente en la manera de contar la historia. Es parte de este proceso ya de varios años, yo creo que cuando menos unos 10, 12, 15 años, en que ya hay mucho material de lectura en todos los ámbitos, de divulgación, de la academia, en las universidades, en las instituciones, que está al alcance de la gente ya mucho más fácilmente que antes. Entonces, para que también nuestro público no piense que, como digamos que estamos haciendo como historiadores nuestro agosto en el 2010, que desde luego no lo es, porque realmente este tipo de trabajos, de ensayos, de crónicas, de biografías existen o vienen impactando de una manera importante en el mercado editorial desde ya hace varios años. Yo creo que hay un trauma en nuestra escritura de la historia, y es la historia oficial, porque sí fue extraordinariamente poderosa. Generaciones y generaciones y generaciones de mexicanos se educaron con un libro de texto que les postulaba una verdad por encima de la sociedad en su conjunto. Y era un libro hecho por el Estado, ni siquiera por los historiadores individualmente. Que pasaba por... Totalmente. Era una fábrica de adoctrinamiento. Historia, adoctrinamiento e ideología fueron un homólogo en este país, una suerte de mantra religioso con el cual apenas empezamos a acabar. Pues una mentalidad profundísima en la sociedad mexicana. La idea de que cuando hables de historia, lo que debes esperar es muchas visiones, claro, mucha polémica. La única manera, yo creo, de producir hoy en día un tipo de formación de historiadores que apunte hacia la nueva identidad, que es la identidad en pluralidad, la identidad en la pluralidad. Sí, este país tiene muchas historias, tantas como protagonistas de esa historia, como gente que no está de acuerdo, como el otro cuenta la historia. El desacuerdo debe ser el centro de nuestra escritura de la historia, porque cada quien, cada franja, cada grupo regional, grupos de indígenas, empresarios, etcétera, pongan a debate permanente. Es la única manera de tener una historia con la cual nos identifiquemos. Pero esta historia de bronce, como se le ha llamado mucho tiempo, de personajes, algunos individuos relevantes, en fin, también contribuyó a castigar algunas épocas históricas y a borrar ese pasado que no nos parecía o revolucionario, o luminoso, en fin, el caso del Segundo Imperio, o la época de Huerta, o el mismo régimen porfirista, o la cristiada, ¿sí? En general, toda la experiencia religiosa de la sociedad mexicana es una de las castigadas. Ni siquiera está, con excepción de algunos trabajos de Álvaro, pues, ¿sí? sobre el siglo XIX, claro, etcétera, y algunos pocos, sí es una sociedad religiosa, profundamente. Lo fue desde el siglo XVIII, lo fue en el siglo XIX, lo es menos en el siglo XX, eso sí, pero ese es un tema hasta la fecha, fue tabú y ahora es un gran misterio que hay que empezar a desentrañar. Sí permeó demasiado esta idea de una sola verdad. Y yo creo que exactamente lo que hoy la gente necesita o la gente está buscando es, y les simbra, realmente les simbra decirles que quizá, que Juan Escutia no se aventó no se envolvió en la bandera y se aventó del castillo de Chapultepec, pero eso no le quita el acto de heroicidad, generosidad y patriotismo que tuvieron estos muchachos, que eran más de 6. Entonces, creo que desde luego la divulgación está muy en el tono de lo que está haciendo la academia, de tratar de llevarle a la gente visiones total y absolutamente distintas, interpretaciones que pueden ir desde lo más conservador hasta lo más liberal, paradas en el centro, la visión de que para unos puede ser Villa un asesino que fue muy bueno como militar durante la campaña contra Huerta, pero luego se desquició. Es decir, recuperar estas partes humanas, estas partes cotidianas de los procesos, de los personajes y de los hechos, creo que es fundamental para la divulgación también. No podemos ahora en la divulgación llegar con la idea de que, bueno, pues quitemos estos santos para poner estos otros. Al contrario, así era Hidalgo, o así es como hemos podido reconstruirlo a través de todo lo que sabemos por los estudios historiográficos. Hoy sabemos que, pues sí, de repente es el hombre que da el paso, es el hombre que tiene la visión de atreverse, que rompe su momento intelectualmente, pero también se le subieron los humos y de repente ya era Alteza Serenísima y permitió ciertas matanzas, como todos en procesos violentos. Yo creo que los alumnos que llegan a historia con una vocación a veces muy firme, a veces no tanto, la primera sorpresa que se llevan es la de que las verdades pueden ser distintas y la de que ellos tienen la responsabilidad de construir verdades sobre la historia y que las deben construir a partir de aquello que más les inquieta, de aquello que están dispuestos a indagar hasta sus últimas consecuencias. Pero también creo que nos falta que esa responsabilidad de cómo averiguar su verdad, la verdad que pueden ofrecer, es una responsabilidad que tienen que saber que tiene consecuencias, que tiene que desembocar en un mundo social que está carente, por ejemplo, de muchos valores,
que hace falta una conciencia de qué queremos de este mundo y que cada quien en la parte que le toca puede tener un aprendizaje por mínimo que sea. O sea, no puede estar la historia a expensas de la curiosidad de cualquier cosa. Tiene que estar entre la curiosidad, la honestidad en el trabajo y también el deber cumplido de este conocimiento se explora para algo. La manera en cómo la historia ha devenido una entidad pública en nuestro país ha sido muchas veces por el hecho de que la historia ha sido puesta al servicio de la legitimación política directamente. Y eso produce un tipo de historia muy especial, precisamente un tipo de historia que cree que puede manejarse casi como si fuera una mercancía electoral. Entre otras cosas, por el enorme impacto que produjo la producción dentro de nuestra mentalidad de lo que es el imaginario histórico. El reto es saber qué hacer con esa especialidad, con esa verdad que queremos construir frente a una sociedad que, yo insisto, está exigiendo una historia que sirva de plataforma para ir hacia un punto un poco más claro de tolerancia, hacia un punto de encuentro con un pasado que puede ser distinto, pero que, así como hay historia de todo, también tenemos que pensar que hay historia para todos y que no podemos pensar en que hay que romper todos los esquemas porque hay distintas edades, hay consumidores de la historia de distintas naturalezas y se necesita pensar en que esa labor de divulgación tiene que tomar en cuenta a esos, digamos que receptores de historia que son distintos. No tenemos que decir nosotros cuál es la historia que tienen que conocer, sino que tiene que ser diversa la forma de plantear el conocimiento para otros. Anclando en esto de historia para que yo creo que la historia es el gran laboratorio de la formación de una conciencia tolerante y plural. Es decir, puede ser realmente el sitio que aporte realmente a crear un territorio para la producción de un nuevo ciudadano, pues. Un ciudadano que ve las cosas de manera distinta, que es lo importante. Lo importante es cómo se ve la sociedad, cómo cada individuo, nosotros que somos tantos millones, si la ve como una entidad plural, con la posibilidad de tolerancia, de diversas verdades con B chicas, que tienen que ser argumentadas, confrontadas, discutidas, que nunca va a haber un acuerdo final, etc. La historia es un sitio extraordinario para formar ese tipo de percepción. Y yo creo que ese debería ser uno de los centros en la formación, claro. Los puntos que han tocado son fundamentales, invitan a la reflexión, una reflexión que cabe muy bien en este Discutamos México por todo lo que nosotros hemos conversado aquí. Y efectivamente nos encontramos en un momento de auge de la historia, en un momento de auge de la reflexión y en una necesidad vital, social, de mirar las cosas de una manera más abierta, con mucho mayor posibilidad de interacción entre los ciudadanos. Y quizá, bueno, otra vez para citar a Edmundo Gorman, una historia en la que, en paz consigo misma, ¿no? Que integre todas estas etapas, que integre todas estas miradas, pero que finalmente nos va a ir dando las claves para comprender procesos de una gran complejidad. Porque creo que es este otro punto que, aunque no lo tocamos, está presente en muchísimas investigaciones, por ejemplo, de historiadores extranjeros. No solamente nosotros que tenemos que explicar estos procesos. Alguna ocasión decía Frederick Katz que le entusiasmaba muchísimo la historia mexicana, entre otras razones, porque cuando ya creía que había entendido algo, aparecía otro elemento que lo llevaba a pensar y a reflexionar mucho más. Pues de verdad les agradecemos muchísimo. Estoy segura de que esta charla será de interés para nuestro público que está en esta tónica de discutir México. Mil gracias, Ilan, por tu participación. Mil gracias, Evelia. Mil gracias, Alejandro. Ha sido un placer compartir con ustedes todas estas reflexiones. Gracias.